y a crecer de una manera escandalosa, que generaba algún temor, y lo veíamos todavía como algo lejano, pero finalmente ese cambio llegó a nosotros, ese virus llegó a nosotros a comienzos de marzo, y veíamos cómo el gobierno empezaba a monitorearlo, y con el paso de los días, el gobierno local aquí en Bogotá declaró un simulacro de cuarentena. Me acuerdo, y todos nos acordamos que fue justo antes de un puente en marzo, y bueno, nos confinamos, algunos municipios alrededor también, y a los pocos días el presidente inició esta cuarentena obligatoria para todos nosotros en todo el país, por un periodo de tiempo inicial de 19 días. Y quizás muchos empezamos a decir, bueno, es por poco tiempo, muchos pensábamos que de pronto podría durar un par de semanas, unos 2 o 3 semanas, otros ya veíamos que de pronto podía durar un poquito más, lo comentábamos con familiares, con amigos, e intentábamos un poco controlar. Yo siento que de alguna manera queríamos saber, bueno, determinar el tiempo, decir, bueno, esto va a acabar en 2 o 3 semanas y ya todo va a volver a ser normal. O quizás buscábamos la manera de mantenernos activos durante este periodo de tiempo, pero con el paso de los días nos fuimos dando cuenta de que la situación realmente estaba cambiando de una manera fuerte, y que de alguna manera este proceso iba a ser más largo de lo que estábamos esperando. Entonces, yo diría que de una forma muy humana iniciamos ese proceso de control, pero también de tratar de ver qué podíamos hacer en esto. Entonces, empezaron estos mensajes masivos de, bueno, tenemos que ser productivos, esta es una crisis, puede afectar el empleo, puede haber recesión. Intentábamos mirar las cifras todos los días, cómo iban subiendo en el país, y el famoso aplanamiento o no aplanamiento de la curva, y, y tratando de hacer fuerza como porque no creciera, como porque no se generara tanto impacto en el país, y porque prontamente todo se regresara a la normalidad. Lo mismo que veíamos en otros países, cómo ellos estaban viviendo situaciones muy difíciles, particularmente como lo veíamos en Italia, en España y posteriormente en Estados Unidos. Entonces, con este paso del tiempo, empezamos a ver que la situación es más compleja, más larga de lo que esperamos, e inevitablemente nuestras mentes empiezan a trabajar, y empezamos a preguntarnos, ¿y si esto dura más? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo, o conmigo, o con mi familia? Y empezamos a sentir que no podemos salir, que no tenemos privacidad de pronto, si de alguna forma ya estamos todo el tiempo en la casa, queremos buscar espacio para estar más solos, pero de pronto no tenemos ese espacio para un momento de soledad, por lo que ya estamos todos todo el tiempo. La ansiedad nos toma, no podemos salir a ejercitarnos quienes solemos hacerlo. Empezamos a ver las noticias económicas que permanentemente son augurios apocalípticos. Mm, Casualmente estábamos viendo cómo anoche y hoy las proyecciones de crecimiento de la economía colombiana son superiores al 5 y pueden ser peores. Y viene toda esta ola de incertidumbre que nos hace pensar en el futuro y cómo va a ser ese futuro. Algunos piensan, bueno, ¿y mi salud? Mis familiares mayores, cuidarnos nosotros también, porque vemos que afecta mortalmente a algunas personas con ciertas enfermedades, pero también vemos que otras sin ningún tipo de antecedente también fallecen. Entonces, todo esto empieza a afectar nuestras mentes de manera inevitable. Y empezamos a entrar en un pozo donde la incertidumbre, la ansiedad, el miedo eh, generan una depresión y una parálisis. Una parálisis que nos dice, no sabemos qué hacer, estamos en un lugar desconocido, en terreno desconocido,
con algo que es muy democrático. Este virus es realmente democrático, afecta um, a todo el mundo por igual, a todos los países por igual. No importa si eres un industrial, si eres una persona que trabaja autónomamente en un puesto de comidas ambulantes, o si eres un empleado, un gran ejecutivo de una compañía. Sencillamente, esta situación nos afecta a todos por igual. De alguna manera estamos unidos en ella de igual forma. Y ahí es donde empezamos cada quien a ver el temor, el miedo de una manera particular. Miedo a perder nuestro empleo, a perder nuestros bienes, a perder nuestros ahorros, a perder a nuestros familiares, nuestras empresas, o miedo al miedo, miedo a temer que algo catastrófico ocurra. Y en ese ir y venir nos enfrentamos al dolor y al sufrimiento. El dolor como producto de las pérdidas, como producto de eso que echamos de menos. Para algunos es únicamente la posibilidad de salir, porque al confinarse, pues pueden mantener sus empleos, pueden mantenerse trabajando en sus casas, simplemente están encerrados allí acatando el confinamiento. Para otros es perder su trabajo porque las empresas toman decisiones en función de lo que anticipan que puede ocurrir. Para otros puede ser la pérdida de un familiar, de un ser querido. Para otros es la pérdida de la oportunidad de un negocio, o quizás un tiquete aéreo que tenían comprado para vacaciones, o un tiquete para un concierto. Pero digamos que de alguna forma ese dolor es temporal. Ese dolor simplemente nos damos la licencia de sentirlo y de vivirlo, y se diferencia mucho del sufrimiento, que es esa acción constante en nuestra mente de no aceptar la situación, de intentar revertirla sin saber si podemos realmente o no hacerlo, o quizás luchando infructuosamente para cambiarla, de no aceptar, que no es lo mismo que resignarse, sino simplemente conectarse con la situación y de alguna manera entender que es algo que no podemos controlar, pero que dependiendo de la forma como lo observemos, quizás se marque una diferencia entre mantenernos en ese sufrimiento o empezar a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, definitivamente estamos frente a un cambio que nos llegó a todos, quizás un cambio anticipado, no tan abrupto como el caso que les comentaba de este conductor en ese viaje que hicimos, pero sí un cambio que veíamos de cierta manera, pero que realmente nos relacionamos con él fue cuando llegó. Y tuvimos que abandonar lo conocido por lo no conocido. Nunca en nuestras vidas habíamos estado tanto tiempo encerrados en la casa. Eh, arriesgar, arriesgar nuestra salud cuando tenemos que salir a hacer las diligencias que son estrictamente necesarias. Arriesgar toda nuestra estructura familiar al encontrarnos todos al mismo tiempo en la casa. Saber de qué estamos hechos como familias. El cambio implica riesgo. Hay quienes abandonan la soltería por ir al matrimonio, y eso es terreno desconocido para quien nunca se ha casado o para quien está abordando esa nueva etapa de su vida. En ese caso del matrimonio, por ejemplo, desaprendemos nuestras conductas individuales y aprendemos nuevas conductas en conjunto con nuestra pareja. En este cambio, estamos desaprendiendo esas conductas de la comunicación de alguna manera a distancia con nuestro propio círculo familiar, con quienes básicamente intercambiamos mensajes
en cualquier momento del día porque salíamos todos de la casa y estábamos en nuestras rutinas fuera de la casa y nuestros horarios variaban, entonces quizás a veces ni nos veíamos en el día por la disparidad de horarios. Definitivamente estamos en un cambio que nos está afectando a todos de diferentes formas. Eh, Empresas que se han visto favorecidas como las de domicilios, cuya demanda de servicios se ha disparado y han crecido muchísimo, lo mismo que las compañías que permiten hacer esta clase de conversaciones, como Zoom o como Teams, que están en un auge. Eh, los desarrollos tecnológicos para ayudar a las personas a la formación, por ejemplo, que es el campo en el que nos estamos moviendo algunos. Y bueno, muchos decíamos, esto es nuevo, pero hace, no sé, alrededor de unos 30 años, bueno, algunos son muy jóvenes, quizás no lo vieron, pero algunos sí vimos estas caricaturas de los supersónicos y veíamos esa tecnología, cómo ellos se comunicaban por videollamada para todo, para su trabajo, para sus ejercicios, eh, para lo social o familiar o para la medicina. ¿Y quién iba a pensar que todo eso que se veía hace 30 años en unas caricaturas, eh, para quienes las tuvimos la oportunidad de ver bastante agradables y que hoy podemos recordar con mucha alegría, hoy es real, hoy es bastante real y cómo la realidad de alguna manera supera la ficción? Pero realmente sabíamos por qué ellos estaban así. El contexto de la caricatura no lo dice, pero nosotros sí tenemos claro que hoy pues estamos viviendo esto debido a que tenemos que estar huyendo de un enemigo invisible. La huida ha sido nuestra única estrategia, huir de él para, para poder protegernos ante esta amenaza, entendiendo que hay algunos de nosotros que están yendo a la primera línea de batalla en esta, entre comillas, guerra contra este enemigo, que son nuestros médicos y nuestros científicos que están al frente de este ejercicio por defender a la humanidad de esta amenaza. En esos procesos, definitivamente, de una u otra manera, nos vamos adaptando y llevamos a cabo una transición. Fíjense ustedes cómo el ser humano utiliza diferentes indumentarias para adaptarse a condiciones de ausencia de oxígeno, de frío o quizás, no sé, de calor, y cómo nuestro principal elemento de adaptación hoy son algunos complementos en nuestro vestuario que ya se hicieron parte de nuestra moda, como las máscaras o como los tapabocas. Algunos utilizan guantes, otros trajes antifluidos dependiendo de su proximidad con este virus, pero finalmente utilizamos, lo primero que hacemos también de alguna manera son elementos para protegernos y adaptarnos ante estas nuevas condiciones de nuestro entorno. Y dentro de los hogares se produce algo que yo hace algún tiempo conocí como los alinones, o los all-in-one, y nos volvimos unos todo en uno. Y comentando con personas cercanas, amigos, compañeros, todo lo que constituía nuestro trabajo, nuestra diversión, la formación en el colegio, en la universidad, eh, todo lo que tenía que ver con el mercado, el ejercicio y todas las actividades, ir a la iglesia, para quienes van a la iglesia o vamos a la iglesia, se hacía en esos lugares. Y hoy, pues todo esto está dentro de nuestras casas. Y somos unos todo en unos porque nos levantamos y ya no tenemos de pronto quien vaya a la casa a hacernos el aseo y lo tenemos que hacer nosotros mismos. Y para los que tienen hijos pequeños, se volvieron en unos complementos o profesores sustitutos que reciben las guías de los colegios a través de los mecanismos virtuales y apoyan a sus hijos en ese proceso de formación. Eh, el cine lo reemplazamos por Netflix,
¿Quién fuera a creer que Netflix estaba en el ojo del huracán hace unas pocas semanas por alguna serie que sacaron y había campañas para acabar con ella y hoy todo el mundo está pegado a Netflix para poder recibir algo de entretenimiento? Y las palabras con el prefijo tele empezaron a fluir. Y resulta que, de alguna manera, en estos cambios, parte de la transición puede ser algo de analfabetismo. Y yo quiero traer un ejemplo en el cual yo viví analfabetismo. Yo soy de los de la izquierda, yo soy de la generación del Atari, del joystick. Para mí era lo máximo. Y no sé, en algún momento de mi vida me desconecté de los juegos de video. Yo realmente pues fui aficionado, pero cuando niño, ya cuando adolescente y grande ya no tanto. Um, y un momento a otro me encontré con eso que ven ustedes a la derecha. Yo estaba acostumbrado a un botón, un botón. Y aquí en este control de la derecha puedo contar más de una docena o alrededor de una docena de botones. Y, y eso es analfabetismo. En las transiciones se generan nuevos códigos, nuevos lenguajes, nuevas herramientas, en nuestro caso, lo que estamos viviendo hoy. Y palabras que escasamente veíamos antes, como pandemia o el término distanciamiento social, hoy es algo común. Y, y, y la formación virtual ha cobrado mucha fuerza y está de alguna manera transformándose y muchos de nosotros estamos viviéndola, por ejemplo, que es algo que me toca mucho a mí. O también la telemedicina, y la telemedicina no solamente con videollamadas, sino por teléfono. En mis procesos de coaching las dificultades por la alta demanda de Internet, hemos tenido que retornar a los procesos de coaching o las sesiones de coaching netamente telefónicas. Y, y hablando con mis compañeros en la escuela de formación de coaches, teníamos esa conversación acerca de la escucha, y lo importante que es escuchar a la otra persona, pero eh, ya no desde el intercambio visual solamente, sino única y exclusivamente desde la escucha. Cuando hablas por teléfono, en ese rol de ponerte cerca a alguien, de escucharlo activamente, eh, de percibir sus cambios de energía o de ánimos a través de la voz, es posible desarrollarlo de una manera mucho más efectiva en esa experiencia que yo tuve cuando cierras los ojos y te dedicas a escuchar plenamente a esa persona. Esta clase de experiencias nos van alimentando y nos van construyendo nuevos hábitos que van influenciando nuestra forma de actuar. Y pienso que en estos procesos de transformación y adaptación llega un momento en que podemos construir. Pero ese momento en que podemos construir es el momento en el que estamos preparados para hacerlo. Y a veces nuestra búsqueda precisamente es afanosa de prepararnos para poder construir. Ayer Karen, una de nuestras compañeras aquí en LIT, en su charla mencionaba un meme que han dado circulando de, bueno, y si en esta cuarentena no lees 5 libros y haces un máster online, y yo le agregaría si no corres 2 maratones semanales dentro de tu casa, desde la habitación hasta la sala, yendo y viniendo, no te has reinventado y han surgido palabras como la reinvención o como la adaptación al cambio y esto que estamos hablando de resiliencia, pero yo siento que ese es un proceso muy personal, muy individual, de una relación de nosotros con los fenómenos que nos rodean. Y desde ahí podemos construir y podemos tomar la decisión de operar con lo que pasó antes, nuestros recuerdos o centrarnos en el futuro. Y esos recuerdos queremos, cuando decimos esa frase que existe de todo tiempo pasado fue mejor,
yo creo que nos estamos refiriendo a los recuerdos buenos. Y quizás en el pasado, trayendo esta analogía de los bombillos que ven en la parte inferior de la pantalla, quizás nos tocaron algunos bombillos rotos, algunos bombillos fundidos que nunca encendieron. Quizás hubo momentos en los que no hubo brillo, pero realmente el momento más importante es el momento en el que el bombillo está prendido hoy. Así tú lo veas apagado o creas que está roto o no funcione en ese momento el bombillo. Y mirando ese pasado podemos culparnos por nuestros errores o desaciertos, pero realmente la vida no es una sola cosa que ocurre, no es un solo evento. Nada de lo que nos pasa o de lo que dejamos de hacer o de lo que hacemos nos define o nos determina. Nosotros no, por el hecho de ser docentes o formadores, no nos determina eso. No nos determina si estamos divorciados o desempleados, o si estamos en una fase de escasez o de abundancia. Tampoco lo que tenemos. Podemos observar cómo las aerolíneas están pidiendo paquetes de salvamento a todos los países en los cuales ellas están originadas, en las cuales ellas tienen su sede. Diferentes sectores de las economías en todos los países del mundo piden a sus gobiernos que les ayuden, que los salven en estos momentos de crisis y de escasez. Lo que significa que nada de lo que pasó en el pasado determina específicamente lo que somos o lo que tenemos. Todo puede cambiar. Y así como las cosas cambiaron para la situación que estamos en este momento, también pueden cambiar y ser revertidas. Pero así como ese pasado no existe porque esos bombillos ya pasaron, el futuro tampoco existe, porque no ha ocurrido. Y la importancia del bombillo que hoy tenemos en nuestras manos es cómo podemos hacer para que brille al máximo posible. Si está roto, ¿cómo podemos cambiarlo por uno que funciona? Si está fundido, ¿cómo podemos repararlo o cambiarlo por uno que sí sirva? Y quizás en ese punto es en el que nosotros podemos empezar a construir y ver la manera como nos podemos conectar con ese presente. Y allí tenemos que observar mucho algunos conceptos, como los ciclos, por ejemplo. Los ciclos son periodos de tiempo, como el que estamos viviendo. Pero los ciclos tienen fases que son periódicas, que son repetitivas, que son recurrentes. Y al final generan un efecto predecible. Un ciclo nos hace expertos en hacer más de lo mismo más rápido. Correr mucho más rápido en esa ruedita. Nos volvemos expertos en las actividades y fases del ciclo porque son repetitivas, entonces a medida que las vamos haciendo podríamos hacerlas cada vez mejor. Y nos volvemos expertos en obtener resultados. El asunto es que a veces los ciclos los manejamos de manera inconsciente. Los hacemos como de manera automatizada. Imaginen ustedes la capacidad de un ciclo positivo en el que generamos resultados positivos o que calificamos positivos desde nuestra observación. Cada vez que repetimos esto, es como si un vehículo se llenara de combustible al ser conducido, es decir, al conducirlo más se llena de combustible. ¿Por qué? Porque estamos en un ciclo donde los resultados que estamos generando son positivos. A medida que se repite, más y más resultados positivos podemos recibir. Pero también puede ocurrir el efecto contrario, y es que podemos entrar en un ciclo que tiene, a través de su poder de repetición, de generar eventos negativos, pues desencadenar más eventos negativos. Cuando estamos en un ciclo, observamos nuestras acciones y generamos unos resultados muy consecuentes con esas acciones. Y recibimos
el resultado o esa retroalimentación, producto de ese resultado, y a través de ese observador lo que podemos es modificar algunas de las acciones que estamos tomando para afinar ese ciclo y de alguna manera volverlo a repetir, pero obteniendo, entre comillas, mejores resultados. Nos hacemos más eficientes, pero a veces no sabemos por qué estamos haciéndolo. Y a veces ocurre que nos preguntamos, por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre termino en el mismo lugar? Y por más que nos damos retroalimentación, hacemos esto o aquello, seguimos este o aquel paso, terminamos repitiendo ese mismo ciclo, ese mismo proceso. Y estamos allí iterando permanentemente y tal vez haciendo algunas modificaciones solucionamos algunos efectos, pero no tenemos una idea real de lo que está causando que estos resultados sigan siendo muy similares. No tenemos un salto de continuidad que nos permita elevar los estándares a otros niveles que quisiéramos, porque estamos iterando permanentemente sobre lo mismo. Pero también existen las temporadas. Y las temporadas también son espacios de tiempo, que de alguna manera están delimitadas, pienso yo, por cambios. Cambios que pueden ser dramáticos. Y un cambio dramático es un cambio vinculante. Un cambio dramático en la vida de una persona. Y dramático no es el concepto del drama, sino realmente por lo que te vincula a una situación hacia el futuro. Por ejemplo, cuando escoges una carrera profesional o cuando eh, entras a trabajar a una compañía, firmas un contrato, cuando te casas o cuando te divorcias, o quizás el ejemplo de la persona que les comentaba al comienzo de la charla que sufrió el accidente. Son cambios dramáticos que te vinculan y que te introducen en una temporada. Y las temporadas tienen algo particular y es que mm, en ellas ocurren cosas específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de la temporada de lluvias, pues sabemos que lo específico en ellas es que va a haber muchas lluvias y va a haber unos picos de resfriados y tenemos que cuidarnos por los cambios de temperatura. Y sabemos que también duran un cierto tiempo, pero fundamentalmente las temporadas tienen un propósito. En las temporadas estamos de paso, pero tienen un propósito. Y lo clave es saber identificar que estamos en una temporada y en qué tipo de temporada estamos. Por ejemplo, los agricultores, cuando están en la temporada de siembra, ellos adecuan el terreno, plantan la semilla y ellos están esperando que la semilla germine. Saben perfectamente que la semilla no va a germinar de un momento a otro y que no es la temporada de cosecha. Esto significa que ellos saben en qué temporada están y organizan su vida, sus actividades en función precisamente de esa temporada. Y saben que habrá que lidiar con adversidades, la lluvia o el sol excesivos, o el frío o el calor, dependiendo del tipo de cultivo que estén haciendo. Entonces, las temporadas son momentos en nuestras vidas en los cuales estamos destinados a cierta actividad. Yo identifico, en mi caso personal, esta como una temporada de mirar hacia adentro, de reconocer qué me mueve, reconocer qué es lo que me mueve a hacer lo que hago, reflexionar hacia mis adentros y entender un poco cómo pienso y cómo reacciono sobre diferentes circunstancias. Y estas temporadas tienen definitivamente, o esta temporada para mí definitivamente tiene un propósito de aprendizaje en mi caso particular. Y sé que perfectamente estoy de paso en ella. Entré en esta temporada como muchos de nosotros, estaremos en ella
yo estaré en ella y saldremos. Las temporadas, como su nombre lo indica, tienen una delimitación de tiempo y pasan. Y a veces las catalogamos como temporadas de éxitos o buenas rachas donde todo funciona, o temporadas de fracasos, y simplemente hacen parte de la forma como la vemos. Depende de las gafas que tengamos puestas. Y a veces nos preguntamos cuándo saldré. Cuando es una temporada que vemos como exitosa, creo que no nos preguntamos eso y no queremos que acabe. Pero cuando es una temporada que catalogamos como mala, allí queremos entonces preguntarnos permanentemente cuándo saldremos. Y en este proceso siempre estamos mirando, bueno, algo me está pasando bueno, ¿y qué pasa con lo que me pasa? ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cuáles van a ser mis reacciones? Y allí puedo evadir la situación o puedo elegir hacer algo con ella. Y esto depende del observador que tengamos. Podemos tener una zona donde hay unos ciclos o unas repeticiones que consideramos como negativas y las estamos observando y no estamos conformes con esos resultados. Y podemos evadir, podemos quedarnos allí iterando permanentemente o quizás podemos ejecutar una acción. Pero no es tan fácil como lo vemos allí. Esa acción depende de lo que estemos observando y depende de nuestra forma de concebir la realidad. Y esa acción puede llevarnos a generar definitivamente un cambio. A veces no sabemos qué hacer, pero sí podemos preguntarnos qué podemos hacer o cómo podemos hacer para dar ese mínimo paso posible y cambiar la dirección de los eventos que están pasando. Y ahí es donde entramos en un doble bucle, si nos permitimos hacerlo. Tenemos ese observador y ese bucle sencillo en el cual estamos en un ciclo, pero podemos cuestionarnos. Y cuando nos cuestionamos es más que retroalimentarnos. El cuestionamiento va a aquello que nos mueve. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos? Va de alguna forma a generar un aprendizaje que nos permite ir hacia nuestros modelos mentales o paradigmas o creencias o convicciones, también que están de alguna manera mediadas por nuestro círculo de valores y, y son esa plataforma con la que tomamos nuestras decisiones, lo que nos permite cambiar y modificar ese observador, ponernos otras gafas y generar nuevas acciones. Nuevas acciones que van a generar resultados diferentes. Así podemos obtener una ruptura en estos ciclos y generar saltos de continuidad que nos permitan modificar esos estándares que estamos logrando hasta ahora. Lo que en la calidad se puede conocer como un salto de calidad. De alguna manera, salir de esa iteración rutinaria en la que estábamos, en la que simplemente teníamos retroalimentación de los resultados, datos, y con algunas modificaciones en el hacer, manteníamos acciones o resultados similares. Aquí lo que hacemos es cuestionar por qué lo hacemos. ¿Y qué está pasando con nosotros cuando lo hacemos? ¿Quiénes queremos ser en esa situación? ¿Qué tanto la queremos liderar o qué tanto la queremos llevar a obtener resultados nunca antes vistos? Y a través de eso cambiamos las gafas por otras diferentes que nos generan esas nuevas acciones que a su vez van a generar esos nuevos resultados. Entonces, yo recuerdo que hace algunos años estaba muy de moda un libro que se llamaba La Estrategia del Océano Azul. Y yo de allí traigo algo que mezclado con algunas cosas que también he aprendido en el coaching, desde el estudio del coaching, pero también desde eh, la práctica del coaching con mis coaches, es qué lecciones estoy dispuesto a tomar o a llevar a cabo en mi vida para generar esa ruptura y ese salto de continuidad. Y eso implica algo muy grande en lo que nos mueve, porque definitivamente tenemos que renunciar a cosas.
Y en este cuadrante que ustedes observan en la parte superior izquierda es qué estoy dispuesto a excluir, a qué estoy dispuesto a renunciar a mi vida, a qué estoy dispuesto a abandonar. Por ejemplo, cuando no estamos trabajando y empezamos a trabajar, llamémoslo así, nuestro primer trabajo, de pronto yo recuerdo cuando mi primer trabajo, yo tuve que abandonar las trasnochadas y las levantadas tarde porque ya tenía que adquirir la disciplina. Entonces, ¿qué tuve que incluir? Esa disciplina para madrugar. ¿Sí? ¿Qué tuve que incluir también? Tuve que incluir en una nueva forma de vestirme, una nueva forma de comportarme en un ambiente completamente diferente. Entonces, estas elecciones implican renunciar a cosas que estamos haciendo actualmente e incluir cosas nuevas en nuestra vida. Pero también tenemos que moderar, aumentar algunas cosas o reducir otras. Si estás en este proceso de mirar qué es lo que está pasando contigo en una situación como esta de crisis, puedes perfectamente mirar qué vas a abandonar hacia el futuro, qué quieres abandonar desde ya para cambiar ese futuro y modelarlo, qué vas a incluir o qué vas a aumentar. ¿Sí? Vas a aumentar la lectura, vas a aumentar el ejercicio, vas a aumentar tu disciplina. Algunos clientes míos han encontrado que el simple hecho de acostarse más temprano los conecta con su propósito, porque reduce su posibilidad de autosaboteo, aumenta su disciplina, incluyen en ellos una nueva perspectiva de vida, de retarse, ¿sí? Y excluyen unos viejos hábitos que no los llevaban a los resultados que querían obtener. Son nuestras elecciones, pero realmente resulta mucho más difícil de lo que suena, porque es una decisión personal en la que nosotros somos los únicos que estamos allí presentes. Y para construir, lo muy importante el hecho de encontrar sentido a esta situación. En este momento, en el bombillo de hoy, el que nos tocó en este momento, el que está encendido hoy, el que de pronto no prende como quisiéramos, el que quisiéramos cambiar por un bombillo más grande. Y es analizar nuestro entorno. Allí está nuestra familia, nuestros amigos, la gente que conocemos, nuestros compañeros de trabajo o vecinos. Y preguntarnos qué sabemos hacer. Y de eso que sabemos hacer, ¿qué podemos hacer por ellos? Con algunos amigos hablaba hace algún tiempo acerca de qué estamos haciendo para colaborar o contribuir en nuestro entorno familiar en estos días. Por ejemplo, a mí me gusta cocinar, entonces cocino y hago el almuerzo y hago postres y he hecho recetas nuevas, como muchas personas también lo están mostrando. Y toman fotos y lo comparten en sus redes sociales como una forma de encontrar sentido. En estos días he tenido que estar al lado de mis padres que son mayores de 70 años y para mí encontrarle sentido a esta situación ha sido cuidar de ellos por estar, perdón, por estar expuestos por su edad a un mayor riesgo en este virus. Entonces, el encontrar sentido nos permite también descubrir el impacto de lo que podemos generar. Y en principio, encontrar sentido nos genera un impacto en nosotros mismos. Esa confluencia de qué sé hacer especialmente bien y que me guste es virtuosa porque no solamente es lo que me gusta hacer, sino que además lo sé hacer bien y lo puedo hacer por otros. Y también discernir un poco entre éxito y trascendencia. ¿Cómo puedo trascender hacia otros? Porque el éxito lo medimos por lo que tenemos o lo que obtenemos como gratificación. Pero aquí estamos hablando del impacto que puedo hacer hacia otros. Desde lo que yo tomo como una decisión personal, desde aquello que eliminé o que incluí en mi vida, que reduje o que aumenté, desde ese doble bucle en el que estoy cuestionando qué es lo que me mueve, cómo me comporto yo frente a mis creencias, a mis valores, a mi marco de valores, a, mis, a mi forma de ver la vida, a mi observador. Entonces yo puedo generar un impacto haciendo cosas por mi familia, miren cómo crece, por mis amigos, voy teniendo mucho más radio de expansión, o por la gente a mi alrededor.
No sé cómo las puedo afectar, pero quizás las puedo afectar de una manera diferente. Hace poco encontraba yo un artículo de una señora en El Espectador, ella escribe los domingos, y ella hablaba de un hombre, un alto ejecutivo que tenía un buen trabajo en una compañía importante y renunció a ella para irse a otra compañía que le ofreció doblarle el sueldo. Resulta que cuando él renuncia y no ha sido contratado, mmm, le diagnostican que tiene un problema renal y su nueva empresa decide no contratarlo porque ya él va a estar condicionado a que le hagan diálisis permanente y bueno, no le funcionan sus riñones de manera adecuada. Entonces, él entra en crisis, se gasta todo su dinero, vivía de manera acomodada, pero se gasta todo su dinero en los tratamientos y al final pone su casa para el servicio de alquiler de Airbnb y él recibe la visita de una persona, un cliente, después de tener malas experiencias y este cliente sufre un infarto. Él, eh, él lo lleva junto con su esposa al médico, el cliente se recupera y se va finalmente y regresa un año después muy agradecido para decirle, bueno, ¿qué puedo hacer por usted? Ya que usted me ayudó tanto. Y, y él le dice, mire, usted ya me ayudó muchísimo. Usted puso una publicación reconociendo lo que nosotros hicimos con usted cuando estuvo hospedado aquí en nuestra casa y sufrió su infarto. Y resulta que el dueño de Airbnb estuvo aquí en mi casa, vino a comprobar qué tan real un poco era esa maravillosa situación. Y él vino acá, se hospedó con nosotros, conoció la situación. Y hablando una tarde le dije que yo estaba enfermo, y le dije que me gustaba viajar, pero que pues no podía viajar por mi enfermedad y pues que era un alto ejecutivo antes, pero que tenía una idea de desarrollar una aplicación que permitiera a las personas eh, reportar sus condiciones de salud en cualquier lugar del mundo si era necesario para recibir una atención médica. Este señor, dueño de Airbnb, vio en esto una oportunidad de negocio e inmediatamente habló con su equipo de asesores y firmaron un contrato para que él pudiera desarrollar una aplicación que complementara el servicio de Airbnb y que los huéspedes de Airbnb pudieran reportar con urgencia su estado de salud si tenían una situación médica difícil en algún lugar del mundo. De esta manera, este señor no solamente pudo recuperar su economía, sino que también pudo acceder a un tratamiento, recibió un trasplante y fuera de eso eh, pudo volver a viajar y hacer su vida como antes. Las temporadas también traen conexiones, llámalas como quieras, conexiones divinas, conexiones del universo, pero sirven de alguna forma para que tengas un propósito. Y finalmente, quiero decirles que estamos en un cambio, sí, pero un cambio que no va a determinar lo que va a pasar con nosotros de una manera radical. Hoy nuestras reuniones son por videoconferencia y hay distanciamiento social, pero como le decía a un grupo de amigos en una conferencia que teníamos ayer, eh, el aroma de la playa no te lo van a enviar por Zoom o por Teams, ni por WhatsApp. La posibilidad de abrazar a alguien eh, no va a quedarse a recuerdos o fotografías. Vamos a poder regresar al cine, a tomarnos un café, a abrazar a los demás, a viajar, a muchas cosas. Eh, hay gente que está esperando que salgan las nuevas promociones una vez se restablezca el comercio. Lo que sí te puedo decir es que el ser humano es relacional, el ser humano es de contacto, el ser humano tiene sentidos, tiene tacto, tiene olfato, tiene gusto. Y, y esta circunstancia, muy seguramente todos sabemos que la vamos a vencer. El tema es cuándo, pero la esperanza es algo que nos une a todos, así como hoy nos une esta condición. Y estoy seguro que vamos a volver de alguna forma enfocándonos diferente. Cada quien tomará de esta situación aquello que deba tomar.
Cada quien aprenderá de esta situación aquello que deba aprender y tendrá puestos los lentes que tenga que tener puestos. Este era mi mensaje para hoy. Yo agradezco muchísimo nuevamente al equipo de Elite por haberme permitido compartirlo. Y si existe alguna pregunta o algún comentario, estamos abiertos a recibirlo. Muchísimas gracias por permitirme llegar a ustedes con este mensaje. Muy amables. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Sí te quiero expresar el agradecimiento por esta charla, muy entretenida y muy realista a lo que estamos pasando en esta oportunidad. Abrimos el espacio, estos pocos minuticos que nos quedan para recibir comentarios, para recibir retroalimentación sobre lo que les pareció la charla del día de hoy. No más decirles que estamos en una iniciativa de brindar nuevos temas y estamos sobre todo en este mes y el anterior mes, y que creo que el próximo mes también va a pasar. Estamos teniendo muchos temas sobre webinars nuevos, ¿sí? O temas nuevos. Los invitamos a que visiten nuestra página web, nuestras redes sociales, para que se enteren nuestros próximos webinars que vamos a dictar por medio de esta oportunidad que tenemos con respecto a lo que estamos viviendo y el acuartelamiento que vivimos. No siendo más, también de parte mía, de Javier Cardona, les damos nuevamente el agradecimiento y esperamos vernos en una próxima oportunidad.